Ricardo Rafael. En Radio Centro 97.7. Periodismo a ras de suelo. ¿Cómo le va? Buena tarde. Qué gran mesa tuvieron hace un momento las mosqueteras. La verdad es que hablar del tema de discriminación en este país nos obliga a revisar pues buena parte de las fracturas que tiene nuestra identidad. Es un regalo y bueno, ahora pasamos a este siguiente segmento. Soy Ricardo Rafael, le doy la buena tarde y le anuncio más o menos qué cartera traemos hoy de temas. Vamos a abrir una conversación sobre el crecimiento en el país, sobre las definiciones de recesión o no recesión, sobre si hay salida, digamos, a este desaceleramiento de la economía, qué puede hacer el gobierno y qué no, qué depende de la economía internacional. Le hemos invitado hoy a José Luis de la Cruz, él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, AC, vasta experiencia, querido en este grupo Radio Centro, y vamos a hacerle las preguntas más complicadas de la economía el día de hoy. Tenemos también invitado a Jorge Javier Romero para que nos hable de política, como todos los lunes. Desde luego está el tema de los partidos, el tema de las prerrogativas, la equidad en la contienda, lo que puede derivarse en efecto de una reducción, cómo hacer la reducción y bueno, cómo implica esto, pues más allá de nuestros enojos o emociones a propósito de financiar con nuestros impuestos los partidos, qué puede pasar en el conjunto de la construcción democrática del país. Para eso tenemos a Jorge Javier Romero, politólogo y conoce bien, digamos, en los recovecos de nuestras instituciones. Vamos a invitar hoy también a Aide Pérez Garrido. Ella es cabeza de una organización de la sociedad civil muy relevante, Fundar, que está trabajando de manera seria desde hace tiempo el asunto de los privilegios fiscales. Este miércoles tienen un foro justamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, privilegios fiscales, retos ante la desigualdad, y es que en efecto el tema de quién paga impuestos y cómo se gastan esos impuestos es clave en el tema de la desigualdad. Es que le vamos a invitar hoy también para que nos adelante parte de lo que viene en esta agenda. Y quizá la gran cereza del pastel del día de hoy es la presencia de Guillermo Santiago. Hoy en la mañana el director del INJUVE nos entregó una de las mejores piezas de oratoria que yo he escuchado en mucho tiempo. Quiero desde aquí decirlo, me declaro absolutamente su fan. Lo que dijo hoy, cómo lo dijo, los planteamientos, los acentos, creo que conmovieron fuertemente. Y luego una reportera le hizo una pregunta, pues de estas que son impertinentes y al mismo tiempo permiten que de la impertinencia surja algo bueno. Oiga, ¿nos podría decir usted cuál es su currícula? Y entonces le responde don Guillermo Santiago, oiga, ya esto de juvenear ya pasó a otros tiempos, párenle de juvenearnos. Y yo sigo preguntando exactamente qué es eso de juvenear, porque cuando veo a mi padre que tiene más de 80 años hablar con condescendencia de alguien que tiene 70, ¿juvenea o no juvenea? ¿En qué momento se acaba la juveneada? Y es un término que vale la pena, no será el centro de nuestra conversación, pero me dejó como anécdota el tema y desde luego vamos a hablar con Guillermo sobre el asunto. Arrancamos con el editorial. México es un país de jóvenes, no estoy diciendo nada nuevo. Es un país que hoy tiene en su curva demográfica más jóvenes que adultos mayores. Y eso es más o menos lo que va a seguir ocurriendo en nuestro país de aquí al 2030. Cuando digo más jóvenes o menos jóvenes, debo aclarar que estoy hablando en términos relativos, es decir, comparado con otros países. Por ejemplo, tenemos mucho más jóvenes que Inglaterra, o que Francia, o que Japón, y hacia el 2024 vamos a ser potencia mundial, exactamente, en brazos, en piernas y sobre todo en neuronas jóvenes. Cuando dicen que México va a ser potencia de las primeras 10 en el mundo, que podría ocupar el lugar 8, el lugar 9 o 10 en la próxima década, fundamentalmente quien lo dice se refiere a la fuerza joven que habrá en la economía mexicana. En efecto, hoy tenemos cerca del 50% de nuestra fuerza es joven,
Para el 2024 estaremos cerca del 70% de nuestra fuerza laboral estando en sus mejores años. Y en ese momento otros países habrán ido en declive. Esa es nuestra ventaja. Y sin embargo, ese que es nuestro principal recurso, no se equivoque usted, no es el agua, no es el petróleo, no es la geografía, no es la cercanía con Estados Unidos, todo eso influye. Nuestra principal reserva para convertirnos en potencia es la cantidad de jóvenes en el mercado. ¿Y qué hacemos con ellos o con ellas? Pues más o menos lo mismo que haría un mal gerente de una fábrica que tiene buena parte de sus recursos naturales, materiales, humanos, relegados, olvidados. Nadie, como los jóvenes, están excluidos del desarrollo en este país. Déjenme plantearlo en estos términos. Si hoy usted es joven y quiere entrar a un empleo, antes de las políticas que han entrado en vigor a partir de diciembre, normalmente se le cobraba un impuesto muy alto. Ahí fórmese en la fila, jovencito, eso es juvenil. Haga usted prácticas. Ya cuando tenga la experiencia, a ver si le pagamos y a ver si le pagamos bien. Y bueno, pues al cabo de una explotación de 3 o 4 meses, el siguiente joven, porque abunda. Otros jóvenes, pues los regalamos a Estados Unidos, esa es buena parte de nuestra diáspora. Otros jóvenes los regalamos en efecto al crimen organizado, porque dado que el ascensor social está descompuesto, pues hay escaleras de emergencia que algunos han utilizado. Ahora, cuando hablo de jóvenes estoy hablando en masculino, pero me equivoco, porque en realidad el mayor desperdicio de recursos humanos está en las jóvenes mujeres. A mí también me choca el término nini, pero nos entendemos. Personas que ni trabajan ni estudian. No son los ninis, son las. 2 de cada 3 personas que ni trabajan ni estudian son mujeres. Y cuando vemos los ingresos de las mujeres, nos vamos a topar que los jóvenes varones todavía se insertan en el mercado de trabajo, pero las mujeres, su mejor momento de ingreso en este país son los 23 años. Y después de los 23 años su ingreso se estabiliza hasta los 60 y luego se cae. El mejor momento de los hombres mexicanos en sus ingresos son los 43 años. ¿Cómo es posible esta diferencia? Pues que joven, mujer, en edad fértil, el mercado y la sociedad cobra altísimo. Y desde luego, si observamos las diferenciales de salario de las mujeres después de los 25 años con respecto a los hombres, se abren aparatosamente. De ahí que una política centrada en incorporar este gran recurso que tiene nuestro país, no solo en la economía, sino en la cultura, en la sociedad, en la política, se nos vuelva el desafío de nuestra generación. Si queremos combatir la desigualdad, si queremos combatir los problemas de cultura, los problemas de educación, la clave está en incorporar a los jóvenes y no mantenerlos en esa exclusión permanente. Cierro con última reflexión. Las cárceles, decía Michel Foucault, son la fotografía de las sociedades. Vaya usted a las cárceles, jóvenes, pobres, con pocos años de educación, abandonados en muchos casos por la familia. 8 de cada 10 jóvenes en las cárceles del Foro Común son quienes pueblan esas prisiones. Y no es porque hayan cometido delitos, no, es que son los más fáciles de cachar, los más fáciles de culpabilizar, los invisibles. Si esa juventud la ponemos en el centro de este país, en nuestra mira, este país va a ser la potencia que tiene prometida.
Estamos de vuelta a Grupo Radio Centro 97.7, soy Ricardo Rafael, muchas gracias por acompañarme esta tarde y quiero darle la bienvenida a José Luis de la Cruz Gallegos, él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, AC. Los temas económicos se están volviendo a ser parte del centro del debate público. José Luis, te invitamos hoy para analizar algunos de ellos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer. Cuéntame un poco, tú eres profesor de la EGADE, eres economista y estás en el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Es una organización de la sociedad dedicada a... Pues fundamentalmente lo que nosotros nos planteamos hace ya casi 7 años fue buscar hacer propuestas, es decir, que el análisis, que evidentemente tiene con ello parte de crítico en el sentido de, en función con los datos, lo más objetivo posible, presentar propuestas que contribuyan a 3 elementos fundamentales. Uno, crecimiento económico. Este país durante los últimos 40 años ha fracasado en generar crecimientos más allá del famoso promedio de 2,5%. 2, hacerlo a través de inversión productiva, es decir, parte del problema que tenemos es de que este México ha dejado de invertir no nada más en infraestructura, lo mencionabas hace un momento, en educación de calidad, y sin eso ningún país exitoso puede desarrollarse. Y tercero, que esto contribuya al desarrollo social, es decir, que tenga un efecto en la prosperidad de la sociedad. Y son los 3 elementos que aglutinaron a académicos, empresarios y exfuncionarios en otras épocas para tratar de hacer propuesta que contribuya al crecimiento. Les voy a ponerte una metáfora en la mesa que podría sonar frívola, pero es la que en mi cabeza funciona mejor para explicar la crisis del modelo económico. ¿Te acuerdas de Indiana Jones? Sí, claro. Esta gran película, estuvo este actor Harrison Ford en sus mejores años, que iba quemando, digamos, todos los puentes cuando cruzaba grandes pruebas, todos los puentes quedaban atrás, pero no quedaba claro cuáles iban a ser los puentes que iba a cruzar hacia adelante. No solo en México, en el mundo nos queda claro que los modelos que habíamos seguido antes, y me refiero desde luego a los modelos del consenso de Washington, llámalo neoliberalismo, pero también los modelos de crecimiento keynesiano y los modelos de crecimiento apalancado en la sustitución de importaciones, en fin, todos esos modelos que en su momento funcionaron, hoy ninguno pinta para dar resultados al futuro. Y en ese sentido uno puede decir que bueno, ya se acabaron esos modelos, pero me preocupa que del otro lado pues vemos fragmentos de un modelo nuevo, pero no hemos visto todavía una narrativa que nos diga, mira, sustituye el modelo A por el modelo B. ¿Tienes tú alguna idea de por qué esta crisis, digamos, de futuro con respecto a los modelos económicos para el crecimiento? Bueno, yo creo que hay 2 elementos fundamentales. El primero es de debemos entender, y me parece que no necesariamente ha ocurrido, de que al final del día la sociedad vive etapas y la economía como un producto social, como al final del día es una ciencia social, lo que está expresando son esas etapas de desarrollo, de conflicto, de fricciones que se generan en la actividad humana. Y el punto aquí es que por lo tanto no hay recetas perennes, no hay... Entonces el modelo para la Edad Media, el modelo para el Renacimiento, el modelo para la modernidad, y ahora necesitamos inventar el modelo para la posmodernidad. Digamos que son pertinentes, cada uno de ellos es pertinente al momento histórico que le tocó, bajo el cual se forjó, bajo el cual correspondió también que se construyeran instituciones, marcos legales que le dieran vida y funcionalidad a esos modelos. ¿Qué es lo que ocurre desde mi punto de vista en el caso mexicano? De que hemos venido a la saga en los últimos años en generar un modelo que por un lado corresponda con lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero que al mismo tiempo esté perfectamente aterrizado en nuestra realidad, es decir, esta realidad en donde perfectamente en el norte puedes encontrar con una economía que se puede integrar al mecanismo exportador, que lo mismo envía productos a Estados Unidos, a Europa, a Japón, pero un sur-sureste en donde ahí el rezago es no de este momento, es centenario, es milenario. Lo que se vive en rezago de pobreza, informalidad, nos llama a atender desajustes que son centenarios. Antes de meterme a la vida nacional, ¿tú ves algún país que digas ya resolvió el modelo para la posmodernidad? Es decir, que políticamente, en sus instituciones, en su conducción, diga, mira, este está bien adaptado y entiende lo que está ocurriendo y está creciendo a tasas importantes. Yo lo que veo son sí gobiernos, sociedades que lo que entienden es la necesidad de reformularse. Pongo 2 ejemplos muy claros.
Hace 5 años, de hecho hace 10 años, Corea del Sur empezó a prever que venían a la baja sus tasas de crecimiento, y lo que apostaron es lo que hoy tenemos, una sociedad, una economía que tiene alta innovación tecnológica, porque fue algo que ellos buscaron provocar, porque ya veían que el modelo anterior iba a generar menores tasas de crecimiento. En estos momentos siguen enfrentando esos crecimientos que para ellos son bajos, de entre 3 y 5%, pero que al final del día corresponden a estar observando el reformularse con mejor educación, con otra forma de convivencia social, con otra forma de vincularse al exterior. Singapur, por ejemplo, es otro modelo que ahorita está buscando generar más competitividad, más productividad, reformulando su ícono, que es el puerto que les da vida y que lo quieren hacer más grande, pero además apuestan a la tecnología y la innovación. Y evidentemente podemos citar un tercer caso, que es el chino, ¿no? Que al final del día, en estos momentos también está tratando de encontrar nuevos mecanismos para que su crecimiento, que sigue siendo arriba del 6%, no se desacelere más. Ahora, ninguno de estos modelos que están funcionando tiran a la basura todo el pasado, ni apuestan a inventar y reinventar en todo. Uh-huh. Y aquí sí yo traigo una preocupación con respecto a lo que ocurre en nuestro país, y es que con mucha facilidad decimos, todo lo viejo que se vaya, que venga todo lo nuevo, pero vuelvo al esquema de Indiana Jones, pues, ¿qué es lo nuevo? Y yo no he visto un debate tenso, fuerte, inteligente sobre qué debería quedarse y qué debería irse. Hay algo como intuitivo de, mira, esto funcionó, pero esto no, el Tratado de Libre Comercio sí funcionó, pero no funcionó, prospera, pero sí, hay como un tema de falta de análisis sobre qué dejamos y a qué nos enfrentamos hacia adelante. ¿Tú podrías ayudarnos a decirnos dónde nos quedamos y dónde nos movemos? Mira, lo que yo podría plantear en este sentido es, México tiene una base productiva que le permitiría desarrollarse si se hacen las cosas bien. ¿A qué me refiero? En América Latina, México es el país que tiene la base industrial más diversificada, si me permites, hasta más sofisticada. Digamos, su competencia en ese nivel sería Brasil, pero aún así, en la parte de manufacturas, México es mucho más robusto y mucho más amplio. 500,000 millones de dólares anuales por ingreso por exportaciones, no es una mala cifra, ¿no? Es una base con la cual podemos partir. ¿Que hay que mejorar? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de sectores que perfectamente conviven con cualquier lugar del mundo. El sector aeronáutico, México es uno de los que está creciendo con mayor fuerza. Evidentemente el sector automotriz, con todos los problemas que nos está causando con Donald Trump. Pantallas planas. La parte de electrónica, la parte de maquinaria, equipo, eléctrico, es decir, hay una base sólida. Te detengo aquí. Hay quien dice, bajamos la frontera industrial de Reynosa, Matamoros, Juárez, Tijuana, a Silao, Guanajuato. Ahora hay que bajar esa frontera hasta el Suchiate. ¿Cabe la posibilidad de que el sur-sureste tenga la misma vocación industrial y no lo hayamos descubierto, o estamos forzando mucho la maquinaria? Bueno, evidentemente es necesario que el sur-sureste también se industrialice. Ahora, probablemente ahí lo que vamos a tener que buscar son los nuevos esquemas de industrialización. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, hoy la biotecnología, hoy las energías limpias le dan un diferencial al sur-sureste que me parece debe de explotarse. Allí hay recursos naturales que perfectamente podrían generar industria de la biotecnología. Perfectamente ahí se pueden generar enormes plantas solares que también le potencialicen a lo que es la agroindustria de la región. Y evidentemente que me parece que varios estados, por ejemplo Yucatán lo está intentando hacer, está buscando desarrollar la industria del software que perfectamente puede generarse en cualquier estado. Esa es la vocación 1, hay que cuidarla. Por eso estamos cuidando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y por eso estamos hablando con China, y por eso estamos construyendo tratados. Es decir, eso ya es irreversible. Si alguien se mete con el Tratado de Libre Comercio, con el libre comercio va a afectar ese desarrollo industrial. Y sin embargo, hemos sido muy malos comparando con Corea para tener políticas industriales que permitan ese desarrollo. Es decir, la verdad es que, como diría Serra Puche en su día, aquí la política industrial la hizo el mercado, y la hizo a como pudo, salvajemente en muchas ocasiones. ¿Dónde está la política industrial? Bueno, yo creo que en estos momentos intentando revivir, es decir, en este momento no hay una política industrial clara en el país.
Eso me parece que es un elemento faltante. O sea, la cuarta transformación no tiene una política industrial clara. Hasta ahorita declarada, no. Digamos que hay atisbos. Por ejemplo, sí, el presidente se ha pronunciado a favor de ello. El propio Marcelo Ebrard lo hizo cuando se cerró la negociación del Tratado de Libre Comercio, y el TEMEC, pero en estricto sentido... ¿A quién le toca? ¿A economía? ¿A las bancas de desarrollo? ¿A la oficina del presidente? Me refiero a Alfonso Romo. ¿A quién le tocaría? ¿A un consejo de empresarios, de exportadores? ¿A quién le tocaría formular esa política industrial que, por cierto, en el caso coreano, ese es el centro? Mira, déjame responderte, con una pregunta. Si yo te dijera, en los últimos 40 años, en el marco institucional de política económica, ¿quién se ha encargado del crecimiento? Te voy a responder después del corte, ¿te parece? Vamos a corte, regresamos en un momento. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. Radio Centro 97.7.
Regresamos. Estamos de vuelta, 97.7, José Luis de la Cruz me hacía una pregunta, y es de mal gusto, ¿no? Que el entrevistado pregunte al entrevistador, pero como esta es una conversación me dejo. ¿Quién se ha encargado del crecimiento? A ver, yo creo que la fe, o sea, hubo una fe, ¿quieres llamarla neoliberal? Que estaba convencida de un par de cosas. Que si cumplíamos con una serie de requisitos, ¿no? Fijados por el consenso de Washington, ¿no? Buen nivel de déficit, buen nivel de deuda, buen nivel de inflación, pues esta economía iba a ser muy atractiva. Pero sobre todo, el principal auto de fe fue creer que el día que lográsemos las reformas estructurales, entonces iba a llover a carretadas los dólares en este país. Hicimos las reformas estructurales hacia 2013-2014 y no pasó. Y hasta que no pudimos comprobar ese error, tuvimos que ponernos a pensar que quizás estábamos haciendo algo mal. ¿Voy bien o me devuelvo? Básicamente lo que estás describiendo es una política económica acéfala de una institución encargada que su objetivo sea asegurar que el crecimiento se dé. Es decir, Banco de México, objetivo muy claro, control de la inflación, política monetaria para ello. Secretaría de Economía sobre todo se encargó de tratados comerciales y lo hizo en esa parte bien. Secretaría de Hacienda, finanzas públicas sanas. Pero la parte del crecimiento, que en estricto sentido es medular, porque ahí tienes tú la generación de riqueza, distribución de la misma, de la generación de valor agregado y todo lo que ello implica, educación, inversión en infraestructura, todo lo que conocemos de los países exitosos. Entonces, a tu pregunta de quién tiene que encargarse de, ante el hecho de que no haya ahorita institucionalmente alguien que tenga eso como objetivo, prioridad, me parece que quien lo ha tomado, y así lo expresó cuando presentaron su Consejo de Fomento al Empleo, la Inversión y el Crecimiento, fue Alfonso Romo. Ahora, el problema es que no tiene todo el marco institucional para transversalizar ese objetivo, pero al menos está ahí, me parece, el embrión de una política industrial. A ver, me detengo ahí. Si yo reviso Corea, como hiciste hace un momento, o me muevo a Francia, o reviso Alemania, o reviso a los países escandinavos, sí hay una suerte de consejo, ¿no? Económico, social, que justamente lo que hace es pensar el crecimiento, sus argumentos, crear consensos y lo más importante, trazar políticas de largo plazo, digamos, transseccionales, transpartidistas, por encima de los partidos. En México esa institución no está. ¿Tú ves posibilidades en que este consejo encabezado por Romo se convierta en ese consejo económico y social? Bueno, eso va a depender mucho, y en el país así funcionan las cosas, de la voluntad del presidente de la República. Es decir, si va a querer institucionalizar este consejo, darle facultades, porque al final del día los ejemplos que bien mencionas es de que ahí esos consejos no nada más son deliberativos. Son constitucionales, están en la Constitución. Efectivamente, y tienen, de alguna forma, son obligatorias varias de las normas que ellos presentan. Por ejemplo, yo estuve en Corea hace 3 meses, hay una planeación y hay rubro por rubro en donde se está invirtiendo de aquí al 2030. El presidente ha sido muy enfático en que el problema de este país es la corrupción y que si la quitamos se va a liberar recursos que apuntalará el crecimiento. Veo a los economistas levantando la ceja más o menos como acabas de hacerlo tú. Me pregunto si solamente es retórica presidencial o el presidente realmente cree que ahí hay un modelo de crecimiento que los demás no hemos visto. Bueno, yo creo que en parte sí tiene una convicción en lo que está mencionando. Hay muchos esfuerzos hacia el combate a la corrupción, lo cual no está mal, pero desde mi punto de vista sí dar o dejar en un papel, en un segundo plano, al objetivo de crecimiento económico es un error. Porque al final del día, detrás de ello están las prioridades de inversión que se requieren, las prioridades del sistema educativo para que ello ocurra. Hoy nada de lo que está haciendo funcionar al mundo, como es la manufactura, robótica, mecatrónica, se da sin un sistema educativo altamente competitivo, de elevada calidad, y eso no lo estamos trabajando en el país. Entonces, subordinar el crecimiento, ya sea a la mano invisible o subordinarlo a primero resolver problemas de corrupción, desde mi punto de vista es algo que debe corregirse. Bueno, revisé con atención el reporte que entrega cada 3 meses la Secretaría de Hacienda, justamente sobre la situación económica, y reconoce la Secretaría de Hacienda que pues este trimestre no nos ha ido bien. Pero cuando uno se mete como un poco en las tripas de ese reporte, hay sobre todo dos sectores que explicarían por qué traemos pues esta desaceleración. Uno, la construcción, y si uno se mete más a fondo te das cuenta que la inversión en construcción privada se ha mantenido, es decir, es el gobierno quien no invirtió, y cuando digo el gobierno no solamente es el federal, también los locales, una reducción de cerca del 28% en inversión en infraestructura. Y 2, un desaceleramiento de la industria minera.
Si tú fueras piloto, dirías, pues aquí tengo los dos motores, necesito invertir mucho más en construcción, y dos, saber cómo me arreglo con el sector minero para que esto no sea la debacle. Sin embargo, no vi una reacción consecuente del gobierno frente a estos dos motores que se nos están apagando. Y habría que decir, si la exportación no siguiera creciendo, los resultados sí serían fatídicos. Bueno, déjame con esto último cerrar algo de que tenemos que prevenirnos por si eso ocurre. Si tú hoy observas la economía de Estados Unidos, su crecimiento económico fue menor, sigue siendo positivo, sigue siendo bueno, pero los ciclos económicos en la parte de la industria norteamericana, que son los que nos jalan a nosotros, es donde está la exportación de manufactura que realizamos, ya se desaceleraron. Alguien espera incluso desaceleramiento o recesión para el año que entra, que sería fatídico en año electoral estadounidense, pero hay quien dice hay síntomas de recesión en Estados Unidos en el 2020. ¿Te lo compras? Mira, los ciclos industriales que nosotros estimamos en automotriz, máquina de equipo eléctrico, electrónico, textil, bla, 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 todos ya van a la baja, excepto un par de ellos. Dos, si tú observas las variables de construcción de Estados Unidos, también ya van a la baja. Y solo en una ocasión en los últimos 100 años que Estados Unidos ha ido a la baja en esas variables, no ha habido un frenón económico en ese país. Entonces, ese es un escenario que el punto que muy bien señalabas nos ha mantenido, digamos, arribita del cero de crecimiento, se va a debilitar. Eso creo que va a ocurrir. Por lo tanto, cuando se observa que en México la construcción es uno de los problemas, evidentemente que hay que atenderlo. Pero ojo, si tú observas la inversión en construcción los últimos 78 meses, resulta que en el 60% de esos meses las tasas han sido negativas. Es decir, aplicar un programa de choque, de austeridad a ese sector era, pues, atender a alguien que ya venía enfermo con una medicina que lo iba a enfermar más. Entonces, el punto es, tienes que reactivar la construcción y tienes que darle cierto contenido nacional para que eso tenga efectos multiplicadores. Y por otro lado, en la parte minera, fundamentalmente lo que lo está atorando es la extracción de petróleo y gas. A ver, te detengo aquí. No hay inversión no hay inversión en exploración, lo cual nos anuncia una industria minera que ni siquiera está pensando a 10 años invertir en este país. En estricto sentido, el nivel de hoy es el más bajo en ese rubro de los últimos 25 años. Y el presidente les manda a decir, no voy a dar ni una concesión más y vamos a revisar todas las concesiones. Yo creo que moralmente el presidente tiene razón, O sea, el extractivismo que vimos desde la época de Calderón a la fecha es insoportable. Pero en este momento sí hay una contradicción entre regañar al sector minero, anunciarle que no va a haber más concesiones y que van a revisar las concesiones, y del otro lado esta desaceleración que observamos. ¿Tú qué le recomendarías hacer con el sector minero? Bueno, yo creo que al final del día aquí hay un elemento que vuelve a ser política industrial. Lo mencionaste muy bien. El problema es que nos dedicamos a extraer. No transformamos y no generamos una industria petroquímica, y no nada más en gasolina, sino en todos los derivados que de ahí se pueden hacer. Hoy no importa que podamos vender el barril de petróleo a $100 si vamos a acabar comprando aceites químicos a $200 una vez que se transformen. Necesitamos aquí generar esas cadenas. Y entonces lo que necesitamos es una política industrial alrededor de esa extracción, que necesitamos también alimentarla para tener una economía más robusta alrededor de una ventaja que deberíamos tener. Bueno, termino con el último tema. El presidente está convencido de que el petróleo y particularmente la empresa petrolera del Estado mexicano, Pemex, son y deben ser palanca del desarrollo. No sé ya cuántas veces se presentan planes de negocios de Pemex en distintos foros, pero yo sigo viendo pues a quienes analizan esos planes con una mirada muy negativa. Vamos a poner porque tienen los lentes equivocados, pero el problema es que quien tiene los lentes equivocados es quien le dice a los inversores si meterle dinero o no. Hoy Fitch dice que el plan de negocios de Pemex tiene alto riesgo crediticio, y eso implica que Pemex no va a poder levantar dinero como estaba suponiendo, pero cuidado, eso puede también afectar pues la capacidad de endeudamiento y de crédito del gobierno mexicano. Yo te ruego una reacción para cerrar con este tema. Bueno, básicamente Fitch está marcando algo que es medular en la estrategia del gobierno. Al final del día, el sector energético y la inversión en Pemex y su reactivación son una de las apuestas centrales del presidente. Y el desafío que tiene es volver productiva a una empresa y a un sector que no lo ha sido durante los últimos 20 años. Hoy, si tú ves el valor agregado que genera las empresas productivas del Estado, es negativo. Es decir, cada peso que le meten tiene resultados negativos. Entonces, el gran desafío... Dinero que se le quita a otras áreas, por cierto. Entonces, el gran desafío del presidente y de a quien ha designado para esas áreas es
cómo le das la vuelta ya no en la parte política, ya no en la parte discursiva, sino cómo hacer rentable cada peso de inversión que se va a direccionar ahí. Y yo me temo que si va a ser más complejo levantar dinero en los mercados financieros, pues evidentemente que esto va a implicar presupuesto. Y yo creo que esa ha sido la estrategia del gobierno, liberar recursos a través de esta austeridad para apostar a invertir ahí. El punto va a ser aquí si lo van a lograr, y esto es una advertencia de que lo que van a estar evaluando es el resultado de si hay 1 o 2 o más barriles de petróleo con esa estrategia. A ver, es una pregunta rara la que te voy a hacer, que es como si te pidiera que usaras un termómetro para medir la fe de los gobiernos. Repito mi crítica de hace un momento. La fe que se tuvo en las reformas estructurales y la fe que se tuvo en el consenso Washington pueden ser la explicación de un país que no supo plásticamente reaccionar a la realidad y lograr tasas de crecimiento mayores con mejor redistribución. ¿No será que nos pasamos de una fe a otra? Es decir, que nos dejamos de ser ortodoxos para ser ahora, no sé qué, vaticanos, y que en efecto esta idea de que combatir la corrupción y apuntalar Pemex va a producir un crecimiento que la verdad nos puede arrojar resultados igual de desastrosos de lo que observamos? Bueno, a mí me parece que esto lo que lo explica es que México debe de apostar a una transición. Es decir, reconocer lo que funciona y lo que se debe de cambiar para llegar entonces ya a una transformación. Cuando queremos ir del 0 a 100 en tan solo un sexenio, evidentemente que el riesgo que estamos asumiendo es el de tratar de quitar unos dogmas para instalar otros, para ir a alta velocidad. Y me parece que ese es uno de los problemas que se están suscitando. Te voy a hacer la última pregunta que me tiene inquieto desde la semana pasada en que escuchaba al presidente decir que Marcelo Ebrard es el mejor secretario de Relaciones Exteriores porque es un especialista y conoce la materia, y un poco lo que dijo es: yo no me voy a meter en una materia en la que no soy especialista. Y yo no sabes cómo aplaudí, o sea, que un presidente que pueda reconocer eso habla muy bien de él. Y la siguiente pregunta que mis inoportunas neuronas me trajeron es: ¿por qué no hace lo mismo con Hacienda? Es decir, él ya dijo, esta es materia de expertos, que ellos conduzcan y yo respaldo. ¿Por qué no hacer lo mismo con Hacienda? Pareciera que el presidente sabe más de economía de lo que realmente sabe. El pleito con Ursúa básicamente tiene que ver con esto. Y yo me pregunto si va a respetar a Herrera ahora como secretario de Hacienda, que es un experto que sabría cómo conducir las cosas, si tiene un espaldarazo del tamaño que recibió Ebrard en materia de política exterior. A reserva de que seguramente la respuesta exacta a esa pregunta está en la cabeza del presidente, a mí me parece que hay dos elementos aquí bien claros. En materia de política exterior, realmente el presidente López Obrador nunca ha expresado cosas que que le den a uno una idea de que tiene claro qué hacer con Rusia, qué hacer con Estados Unidos, qué hacer con América Latina. No es su materia. Es economía, la parte doméstica, digamos, la política doméstica. Y cuando ha hablado, el segundo elemento sería que siempre ha denostado el modelo económico. Entonces, me parece que en ese sentido sí considera que al menos las grandes directrices de hacia dónde debe ir la economía y sobre todo la equidad y justicia social, él sí considera que ahí tiene mucho que aportar y que los técnicos que él tiene, Hacienda en este caso, lo que tienen que garantizarle es las herramientas, los mecanismos para que sus grandes directrices funcionen. Ahí creo que él sí considera que tiene que aportar y en el otro quizás hasta tenga sus reservas. Ahora, su planteamiento es que él quiere crecimiento incluyente. Él puede ser experto en la inclusión, pero no en el crecimiento. De hecho, el crecimiento lo ha denostado, ha hablado de desarrollo y me parece que en ese sentido aquí hay un elemento muy claro. Él habla implícitamente, si no tenemos gran crecimiento sí podemos tener redistribución y entonces me parece que lo que está planteando es con bajo crecimiento, con mucho crecimiento, este país va a redistribuir. Muy bien, pues esta discusión sigue andando y yo no sabes cuánto te agradezco la presencia hoy. Espero que se repita con frecuencia, José Luis. Cada que me invites por acá estaremos. Aquí estaremos. Nos vamos a corte. De regreso tenemos agenda cargadita. Nuestros reporteros nos ponen el menú de temas en el siguiente bloque. Ricardo Rafael en Radio Centro 97.7. Regresamos.
Ricardo Rafael. En Radio Centro 97.7. Regresamos. Regresamos a cabina. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, se reúne con gobernadores y hay que precisar algo. En esta nueva figura de la Fiscalía Autónoma, el fiscal lo que hace es ordenar la política criminal del Estado mexicano. Y es ordenarla no solamente en si persigue un caso y señala a Rosario Robles y sus responsabilidades o Emilio Lozoya, sino cuáles son esos delitos que en este mandato de Alejandro Gertz se van a perseguir y cómo se van a perseguir. De ahí que la relación con los gobernadores sea clave. Se reunió con los gobernadores. ¿Qué les dijo? Tengo el reporte de Miguel Luna, nuestro reportero, justamente sobre esta reunión entre Alejandro Gertz y los gobernadores. Miguel, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, Ricardo Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Comentarte que efectivamente se trató de una reunión a puerta cerrada que duró poco más de 2 horas, en la que los gobernadores, los integrantes de la CONAGO y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acordaron, Ricardo Rafael, hacer un frente común para combatir los homicidios, el tráfico de armas y la toma de casetas y vías férreas. Al término de este encuentro, los gobernadores hicieron unas declaraciones en las que dijeron que se va a establecer el marco legal que delimite las funciones de la Guardia Nacional. Fue uno de los reclamos de los mandatarios estatales. De hecho, Silvano Aureoles, quien es el gobernador de Michoacán y quien, por cierto, también es el presidente de la Comisión de Seguridad de la CONAGO, él dijo que recriminó más bien a la Fiscalía General que no está haciendo su trabajo en los delitos del orden federal. Dijo que lo más importante es hacerle frente al homicidio doloso. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo, Ricardo Rafael, que una de las principales inquietudes que tienen es la violencia generada por el tráfico de armas, pero además también en tono de reclamo dijo que este tráfico de armas no es por el Río Bravo, es un tráfico de armas que se da en las aduanas, que se da en los aeropuertos, y por ello pidió a las autoridades federales pues mayor énfasis, mayor atención en estos rubros. El fiscal general, de acuerdo con lo que señalaron los gobernadores, les comentó que se está armando un paquete de reformas constitucionales para precisar, detallar las competencias y tareas de la Guardia Nacional. También les informó que se va a establecer una nueva ley de justicia cívica nacional de aplicación local para frenar el 60% de los delitos. Mencionarte, Ricardo Rafael, que al término de esta reunión que se llevó a cabo en las oficinas de la Fiscalía General de la República, ubicadas en Insurgentes en número 20, se trasladaron los gobernadores al Hotel Royal, en el que me encuentro en estos momentos, aquí en la calle de Amberes, en la colonia Juárez. Aquí, Ricardo Rafael, están reunidos también los gobernadores, pero ahora están con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Se encuentra el titular de la Defensa, se encuentra el secretario de Marina y también el encargado de la Guardia Nacional. Es una reunión a puerta cerrada, hay mucha seguridad, de hecho veo vehículos aquí afuera de la Guardia Nacional que están vigilando en torno a este céntrico hotel, y nos comentan que están por concluir esta reunión. Al término, los gobernadores de nueva cuenta harán algún comentario respecto a la reunión. Se prevé que los titulares de estos organismos de seguridad no hagan declaraciones, porque también nos comentan, Ricardo Rafael, que se estarían trasladando al Palacio Nacional para un encuentro con el presidente López Obrador. Oye, Miguel, por el momento es lo que hay aquí. Me regreso a la idea de que justamente en estas reuniones donde se fija la política criminal, ¿no? Y me entiendo muy bien por qué homicidio doloso se nos vuelve pues el tema 1, el indicador 1 de la política de procuración de justicia o de la política criminal. Tráfico de armas, pues no tengo tampoco duda, pero me llama la atención que la tercera prioridad sea toma de casetas. La toma de casetas y vías a ver, férreas, dime qué gobernadores se quejaron de la toma de casetas y por qué resulta tan relevante como, no sé, antes era importante tráfico de armas o peculado, sí, claro, digamos. No sé por qué toma de casetas se nos vuelve tan importante. Es una declaración conjunta, pero la hizo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Hay que recordar que hace algunas semanas se tomaron las vías férreas en esta entidad, hubo bloqueos a los trenes y bueno, pues eso provocó muchos problemas. Creemos, sin poder afirmarlo, pero creemos que fue una propuesta del gobernador de Michoacán, que es el presidente de la Comisión de Seguridad de la CONAGO, y pues la incluyeron como algo prioritario,
que se detenga, que se frene esta toma de casetas. Que sí tiene algo de curioso, ¿no? Que el responsable de la CONAGO, en materia concretamente seguridad, sea uno de los gobernadores cuyo estado está en peor circunstancia, ¿no? En fin, Sí, ¿no? Entonces su agenda se vuelve la agenda de la CONAGO, pero en fin, y me muevo al otro tema. Supongo que en la reunión de ahora estarán tratando de definir cuáles son los límites de la Guardia Nacional. Debe ser interesante, ¿no? Definir los límites de la Guardia Nacional rodeados por la Guardia Nacional. Hay algo ahí como te amedrenta, ¿no? Supongo si eres gobernador, pero en fin, Sí, más allá de eso, pero ¿cuáles van a ser esos límites que están buscando los gobernadores? Lo que comentaban los gobernadores es establecer las funciones en caso de que se cometa algún incidente, algún delito por parte, por supuesto, de delincuencia organizada, saber exactamente quién tendría que intervenir de inmediato, si la Fiscalía General o las fiscalías estatales, y cuál sería la labor de cada una de ellas. Pero Miguel, ahí la ley es muy clara, o sea, la Guardia Nacional detiene y entrega a las autoridades para que hagan investigación, o sea, ahí está el límite. Digo, si la Guardia Nacional empieza a detener, a investigar, a procesar, a juzgar, pues rebasará los límites. ¿No le tendrán confianza a la ley que le da organicidad a la Guardia Nacional? Yo creo que hay dudas y por ello le están pidiendo al gobierno federal a través de los encargados de la seguridad pública que se establezca el marco legal precisamente que pueda definir con exactitud y sin que haya duda alguna cuál es el límite, cuál es la tarea de la Guardia Nacional. Miguel, pues pega la oreja a la puerta a ver qué más averiguas, ¿no? Será interesante saber qué hablaron hoy y mañana si tienes alguna novedad, por favor no dejes de comentarla. Se los vamos a comentar porque resulta muy interesante esta reunión que se está teniendo el día de hoy por parte de los gobernadores con los encargados de la seguridad del país. Magnífico, Miguel. Un saludo, por favor, para ti. Y bueno, tengo en la línea a mi amigo Jesús Esquivel, nuestro corresponsal en Washington. Donald Trump es fuente permanente de este espacio porque todos los días da nota no de política internacional, sino de política nacional o que tiene que ver con nuestros nacionales. Y bueno, concretamente Donald Trump advierte que habrá nuevas limitaciones para que los migrantes, entre ellos los mexicanos, que son numerosos, se vuelvan residentes permanentes o ciudadanos naturalizados. En fin, por un lado nos da una sobadita la semana pasada después del atentado de Crucius y por el otro lado pues vemos lo de Mississippi y ahora esto. A ver, Jesús Esquivel, cuéntanos. Ricardo, buenas tardes. Pues es que está en plena campaña electoral y hoy dio a conocer la regulación que entra en vigor el próximo 15 de octubre. Es negarle la residencia permanente a los migrantes que hayan recibido asistencia social, como subsidios para la adquisición de alimentos, de medicamentos y también para poder asistir al médico en situaciones de emergencia. Dice Trump que esto no es justo, que el erario estadounidense no puede estar subsidiando a estas gentes que solo vienen a causar un costo a la nación y no agregan absolutamente nada. La regulación, repito, entra en vigor a partir del 15 de octubre y también se aplicará para los peticionarios de ciudadanía por naturalización. Ricardo, antes esta era una pregunta clave en la petición de residencia permanente y de ciudadanía. Sin embargo, digamos que los agentes de migración se hacían de la vista gorda en esto, sobre todo si la ayuda se estaba dando cuando la persona peticionaria tenía empleo. Esto va a cambiar y es claro que el mensaje es de Trump a la base conservadora de su partido, de que no se le han olvidado el tema de rechazar a los migrantes o a los inmigrantes y de negarles la residencia permanente como en algún momento lo prometió. Déjame leerte brevemente cuál es la posición del Partido Demócrata. Cuando más necesitamos un presidente que nos una, lo único que Trump quiere hacer es atacar a las comunidades latinas e inmigrantes. El apetito de crueldad de esta administración es insaciable y esta nueva regla es la más reciente intensificación de su agenda antiinmigrante. Una realidad que, Ricardo, la verdad, refleja a Trump claramente cómo es y cuáles son sus políticas más allá de los apapachos al gobierno mexicano y de la sensibilidad por la masacre de mexicanos y otras personas. Jesús, te agradezco muchísimo tu aporte a este espacio y bueno, seguimos dialogando porque en efecto, pues mientras haya campaña allá, seguiremos siendo nota y seguramente la mayoría de las veces no será nota favorable. Te mando un abrazo, Jesús. Voy ahora en enlace telefónica con Lilia
Eras, nuestra reportera, nos trae un tema particularmente preocupante. En breve entrará a la Cámara de Diputados a discutir el paquete económico del 2020. Los referentes, los indicadores con los que se construye ese paquete económico, pues normalmente los ponen sobre la mesa los especialistas. Es decir, lo pone sobre la mesa, deje plantearlo así, los especialistas de Banco de México, del INEGI y algunos otros actores privados o externos, pues que también están observando con detalle, con lupa la economía mexicana. No hay absolutamente ninguno de estos actores que prevea un crecimiento de 2% para el año que entra. Y sin embargo, ya hay diputados, como un acto de fe, mencionaste hace un momento, creen que sí podemos crecer al 2%. ¿Cuál es el problema de equivocarse? Pues que el presupuesto se hace en función del crecimiento. Y si uno se equivoca en la tasa de crecimiento, la recaudación se va a equivocar. Y los impuestos generales se van a equivocar. Y se van a mover todos los presupuestos y en lugar de ser presupuestos van a ser supuestos. Así es que el asunto es delicado. Lilia, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Qué tal, Ricardo Rafael? Buenas tardes a todos. Bien, pues a pesar de estas críticas, como tú las comentas, pues la Cámara de Diputados no cambiará su estimación de un crecimiento del 2% para el 2020, que bueno, pues van a incluir en la propuesta de paquete económico. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo que hay todos los elementos, según él, para lograr un crecimiento económico superior al 2% en el siguiente año, sobre todo porque dice se va a acelerar la inversión en infraestructura, que es lo que de alguna manera detona también parte del crecimiento de una economía. Pero escuchemos parte de lo que explicó. Yo veo una segunda mitad del año mucho más dinámica que la primera, de tal manera que lleguemos con muy buena inercia al 2020 y podamos tener un crecimiento económico por encima del 2%, porque la inversión en infraestructura pues se va a acelerar mucho el año que entra. Van a estar completos los programas sociales, se va a mantener por supuesto la disciplina en las finanzas públicas, el superávit primario, se van a reforzar las medidas de austeridad a partir de que entre en vigor la ley de austeridad y se va a seguir con esta reforma al gasto. Y bueno, pues el diputado dice que también están apostando a los recursos que puedan obtener del combate a la corrupción, que también contribuiría a lograr esta cifra de crecimiento económico. Esto lo dijo en el marco de su participación en el foro Reforma Constitucional en materia de paridad organizado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Sin embargo, los expertos en materia económica, como por ejemplo José Luis de la Cruz, que es el director de estudios económicos de CONCAMIN, afirman que la estimación del 2% simplemente es jugar con fuego, porque hay varias tendencias desfavorables que enfrenta la economía mexicana y no hay motores para lograrlo. Y escuchemos lo que dijo. En este momento no hay un factor en inversión, en consumo y tampoco en el sector externo que permita plantear que puede haber una recuperación de tal magnitud. Reitero, en la parte de consumo, pues lo que estamos viendo es de que se ha estado debilitando. En la parte de inversión, pues esta también se sigue moderando. En la parte del gasto de gobierno, que es en donde ellos pueden decidir o pueden influir, pues lo que se está observando es una aplicación de austeridad. Y José Luis de la Cruz estima que pues una cifra de máximo 1.5% para el siguiente año es más aterrizable, más razonable, siempre y cuando esté apoyada con una adecuada política de gasto público. En ese sentido también comentó que bueno, pues para el último semestre de este año, los últimos 6 meses de este año, pues el crecimiento en la economía mexicana todavía va a ser débil, por ello pues él considera que un 2% es prácticamente imposible conseguirlo para el 2020 y todo va a depender también de qué tan ágil sea este programa emergente que anunció el presidente de la República para inyectarle, pues sobre todo para incentivar al sector de las inversiones a través de las obras de infraestructura. Pues tuvimos justamente a José Luis hace un momento aquí en cabina hablando de este y otros temas. Yo lo único que sí insistiría es en que los argumentos que da Mario Delgado, y miren que es una gente bien formada, un economista, entiende bien el tema, se remiten a variables que son nacionales, domésticas. Y bueno, uno puede hacer mucho con lo que sucede en casa, pero parte de los argumentos del crecimiento tienen que ver también con el contexto exterior.
y no hay nada en la economía internacional que nos permita corroborar este dato. Es que sí me llama la atención, la verdad, que se estén sacando del contexto de revisión y de análisis variables que normalmente se toman en consideración. Este no es una economía aislada, dependemos mucho de lo que pasa en el mundo, y si el año que entra, como decía José Luis hace un momento, hay desaceleración en el consumo en Estados Unidos, pues va a haber una reducción en nuestra exportación, sobre todo industrial, y eso pues nos va a afectar, según todos los indicadores, en el crecimiento. No alcanzo a ver qué está viendo don Mario Delgado, pero Lilia, te propongo una cosa, traigámoslo a cabina y preguntémoslo. Está ya invitado justamente Mario Delgado en breve a venir a este espacio. Muchas gracias por tu reporte. Hasta luego. Y bueno, cierro este bloque en conversación con el reportero Alberto Zamora. A él le tocó en la mañana pues recibir la buena noticia. Carlos Bremen compró la casa de Shenli Yegon y la verdad es que no estuvo mal el precio de venta. No queda duda que la promoción que le hizo el presidente López Obrador la semana pasada, creo que 3 conferencias mañaneras promovió la subasta de esta casa, y miren que le salió bastante bien el tiro. Alberto Zamora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Pues así es, Ricardo, pues la verdad es que sí salió bien, pero no sé, a ver, ¿qué piensas tú? Había dicho que eran 150 millones que iba a venderse esta casa. 100 millones, ¿no? Dijo 102. que 100 millones se da por satisfecho, dijo el presidente la semana pasada. Así es, aunque estimaba que iba a llegar hasta 150, bueno, llegó a 102, bien, esto va a servir para tener recursos para los apoyos a los deportistas, pero también pues se suman 200 millones de pesos de otros bienes que se subastaron este fin de semana y 100 millones más que se van a tomar de un fondo de apoyo para el deporte. En total van a ser 500 millones. El presidente pues celebró este tercer lugar que se obtiene en el medallero de los Juegos Panamericanos y bueno, pues también estuvo presente la titular, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ricardo. Ella habló sobre el asunto de las grillas. ¿Qué te parece si escuchamos lo que mencionó? A pesar de toda la grilla que se quiso hacer antes de que partiéramos a Lima, bueno, pues el resultado está por demás remarcarlo, de que los recursos llegaron a los atletas, la preparación estuvo con ellos y el material deportivo que se les entregó pues fue reflejo de este buen resultado que se alcanzó. Y bueno, otro asunto, Ricardo, que también llamó la atención, no sé qué piensas tú de este tema, entregó una medalla y un ejemplar de la mascota oficial de los Panamericanos al presidente, pero lo hizo a nombre de toda la selección nacional. Dice que esto es en agradecimiento al esfuerzo que hace el primer mandatario por apoyar económicamente al equipo, lo que pues también ha generado pues algunas críticas, sobre todo en redes sociales, hacia la funcionaria. Y bueno, también otro asunto que se abordó en esta conferencia mañanera que duró 1 hora con 51 minutos fue el Día Internacional de la Juventud. Estuvo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Ella pues habló en términos generales de cómo va avanzando este programa que se está aplicando para atender a los jóvenes. Son ya 905,000 los jóvenes que están trabajando como aprendices en todo el país. Están a cargo de 181,000 tutores, Ricardo. Hablaremos en un momento con Guillermo Santiago, es el director del INJUVE, justamente sobre este tema. Alberto, te agradezco muchísimo y bueno, coincidirás conmigo en que hoy fijó posición el presidente sobre el futuro de la política deportiva. Ana Gabriela Guevara fue enfática, el presidente estuvo exultante. Sumar en la narrativa la subasta de la casa con el apoyo a los deportistas, creo que completa una idea de hacia dónde van. Y pues si así va a estar el tema con los Panamericanos, si estuvo, pues a lo mejor así nos va en los Olímpicos y hasta con la selección. Es un presidente que se involucra tanto, no puede más que dar buenos resultados. Yo sí celebro ver al presidente preocupado por el tema deportivo. Así es, y bueno, el tema de la entrega de los recursos directos, que no va a haber ningún intermediario, que va a ser en una sola exhibición también, no va a ser de manera mensual, sino estos recursos que se le van a entregar a los jóvenes va a ser pues completamente en una sola exhibición. Pues sí, aunque de todas maneras sí los van a apoyar. O sea, en realidad es un mecanismo doble, ¿no? Por un lado hay una parte directa y otra, pues las federaciones van a tener algo que decir, a menos que desmantelemos también las federaciones. El problema es que el mundo del deporte, no en México, en el mundo, se mueve a través de federaciones. Es que desaparecerlas me cuesta un poco de trabajo, ojalá y mejor se limpien. Querido Alberto, muchas gracias. Nos vamos a corte y regresamos un momento con Jorge Javier Romero para hablar de los temas de la política,
las políticas, la representación y los partidos. No se vaya, yo sé que es un tema que cansa y sin embargo es vital para el futuro de la democracia mexicana. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos.
Estamos de vuelta y lo anunciado, Jorge Javier Romero en cabina. Jorge, qué gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Reflexión contigo. Jorge, pues ha acaparado buena parte de la discusión pública la propuesta del presidente de reducir prerrogativas. Aquí le dedicamos tiempo. Yo quisiera como que abrieras la lente, ¿no? O sea, una cosa es pues irle a bajar las prerrogativas a los partidos, otra es desaparecer las prerrogativas públicas de los partidos. Esa discusión están dando. Pero yo quisiera que nos dijeras ¿qué puede pasar con el conjunto del sistema? Déjame pedirte que no hables de la ficha de dominó, sino de la caída de una serie de fichas de dominó, si tocamos justamente ese elemento que es fundamental del sistema de partidos actual. Bueno, en primer lugar hay que decir que el sistema de financiamiento público es central para que la política no quede simplemente atrapada por los grandes intereses económicos. Esta es una cosa que normalmente se entiende poco. Es muy popular decir que los partidos reciben mucho dinero, que los partidos son unas lacras que nada más absorben recursos públicos. Sin embargo, no se entiende la razón por la cual México adoptó este sistema, que por lo demás es el sistema que se usa en los países democráticos más avanzados europeos, por ejemplo, que es el sistema de financiamiento público. Otra cosa es discutir los montos, si se hizo un sistema un tanto abusivo porque se puso el financiamiento público con su fórmula de asignación en la Constitución. Es decir, es el único presupuesto que está en la Constitución, que no se modifica año con año en la discusión presupuestal porque está establecido en el artículo 41. Todo eso lo podríamos discutir, pero lo primero es que hay que defender firmemente el sistema de financiamiento público a los partidos. ¿Por qué no? A ver, vamos a las preguntas más básicas. ¿Por qué no proceder a un sistema como el estadounidense? O sea, en Estados Unidos son, pues, o bien la recaudación que hace los candidatos o los partidos entre su base, ¿no? Y hay gente incluso que aporta $1, $2, o los grandes conglomerados. Ambas aportaciones se valen, las que financian el sistema de partidos. ¿Por qué no ir a ese esquema? Porque en Estados Unidos la política está atropada por los grandes intereses económicos. De otra manera no entenderíamos, por ejemplo, cómo sigue vigente una legislación sobre armas que ha sido terriblemente la Asociación del Rifle pone dinero porque ponen dinero las empresas que fabrican armas, la Asociación Nacional de Rifle, y los políticos que reciben el financiamiento de estas grandes organizaciones después satisfacen los intereses de estas grandes organizaciones. Pero también tienes a Obama que hace una recaudación de fondos, y la verdad es que lo que llaman ahora el crowdfunding, ¿no? El fondeo de la gente, ¿no? También ha ayudado a hacer contrapeso. Y hay candidatos que han ganado con recursos que no provienen de los grandes conglomerados. En México tenemos un problema enorme de desconfianza. Yo he participado en muchísimas organizaciones civiles que pretenden financiarse con crowdfunding y simplemente fracasan porque en México hay una desconfianza enorme para financiar cualquier tipo de esfuerzo. ¿Tú crees que realmente serían los grandes conglomerados, los grandes intereses? Le entregaríamos la política a los grandes intereses económicos. Ahora, hay una diferencia que me gustaría que valoráramos. En Estados Unidos la riqueza está concentrada, pero no tan concentrada como en México. O sea, si acudo a aquel estudio que hizo para Oxfam Gerardo Esquivel, pues el 1% de los empresarios en México, el 1% de los mexicanos, ¿no?, que son empresarios, tiene el 25% de la riqueza. Así o sea es. que el 1% pues tendría un peso mayor que el del 99% restante. En Estados Unidos está un poco más diversificada. Un poco más diversificada, pero la política está dominada en Estados Unidos por los grandes intereses económicos, incluso. Pero se hacen contrapeso. Pero muy poco contrapeso local en las elecciones, en las elecciones de los distritos locales. Las grandes elecciones presidenciales se deciden con grandes recursos económicos. Entonces tú dirías a seguir financiando partidos con mis impuestos. Sin no duda me queda alguna. de otra. Me duele mucho el codo. Pues, pero es el mal menor. Si no, entonces simplemente le vamos a entregar la política a los grandes empresarios. Ese es un punto. El otro punto es que ahorita plantear las cosas como lo está haciendo el presidente es enormemente tramposo. Porque lo que ocurrió en el cataclismo electoral del año pasado y después... A ver, te tengo aquí. El presidente no está planteando desaparecer el financiamiento. Está planteando público. reducirlo. Pero a ver, nada más para cerrar esa parte. Necesitamos entonces fortalecer el consenso de que sea un financiamiento público. Sin duda. Ahora, ¿tú estás de acuerdo en que sea más bajo? Estaría de acuerdo que fuera más bajo. ¿Qué tanto más bajo? O sea, 5,000 millones en un año no electoral para pagar burócratas de partidos. Por ejemplo, ese tipo de cosas se tiene que revisar pero ahorita, en las condiciones actuales, revisar la fórmula del artículo 41, si los partidos de oposición hacen eso, se están suicidando. Porque la diferencia que quedó entre el financiamiento que tiene Morena
por las dos vías, tanto por la vía de sus porcentajes electorales como por la vía del número de legisladores que obtuvo de manera tramposa, hace que Morena tenga un financiamiento desproporcionadamente mayor que el resto de los partidos. Que Morena tiene 1,700, ¿y cuántos tiene el PRI? Pues el PRI se quedó como... el 900, PRI, ¿no? Mucho menos. El PRI quedó en una condición, bueno, si no pueden ni siquiera pagar ahorita sus edificios. Y si les recortas a la mitad, simplemente los vas a aniquilar. Eso es evidentemente... ¿Tú crees que hay un cálculo presidencial por supuesto que para sí. debilitar así es, a los partidos de oposición? Totalmente. Y es un cálculo tramposo, muy tramposo. Sí, deberíamos revisarlo. Lo debimos haber revisado ahora, antes. si Morena se baja a la mitad, de todas maneras tiene una ventaja desproporcionada. La misma que tiene ahora. No es la misma que tiene ahora. ¿Por qué? Porque ellos quedan con los suficientes recursos para sobrevivir, mientras que los otros partidos quedan con cantidades exiguas. De verdad hay una trampa ahí total. La fórmula del artículo... ¿Es una trampa o una sensibilidad frente a lo que la gente está diciendo? Es demagogia, eso se llama demagogia. No, pero la gente no queremos pagar eso. ¿Pero por qué no? Bueno, pues entonces dejémoslo que lo pague, que los grandes empresarios dominen la política, ¿no? Eso es lo que ocurre. Todos los países democráticos avanzados tienen financiamiento público. Ahora, el presidente no planteó reformar la Constitución, planteó un acuerdo político. Esa es otra trampa. Donde devolvieran una parte, le pidió al secretario de Hacienda que hablara con el INE y le pidió que hablara con los dirigentes de los partidos, pues a ver si se bajan un 30%. Pues bueno, incluso instruyó a su propio partido. Eso para que de verdad estamos jugando en el terreno de la demagogia. Pero a ver, abre la caja negra de tu palabra demagogia. ¿Por qué es demagogia? Porque estás diciendo una cosa que sabes que a la gente le va a gustar. Eso la demagogia es satisfacer las pasiones populares. ¿Qué no es eso la democracia? Satisfacer a tus electores. La democracia es plantearle soluciones racionales a los electores frente a los problemas. Y aquí estamos en un terreno que verdaderamente se juega. Es muy fácil jugar con la demagogia porque efectivamente hay un sentimiento erróneo respecto al financiamiento de los partidos. Se dice el financiamiento de los partidos es un financiamiento que hace que estemos subsidiando a estos inútiles. Y hay un desprecio por los partidos políticos en México. Te volteo las cosas. La idea principal de la reforma 96 fue que no hubiese dinero ilegal en las campañas, proveniente sea de la hacienda pública, sea del crimen organizado. Ese fue el planteamiento de Ernesto Zedillo, no satisfizo a las oposiciones. Te acordarás, Felipe Calderón devolvió como presidente del PAN el cheque. Pero yo te obligo a reflexionar en 2019 si esas dos puertas se cerraron, porque yo te podría mostrar aquí una lista muy abultada de pruebas, de evidencia de que ha habido intervención del crimen organizado con dinero en las campañas. Sin duda alguna, esa es una tarea. También te diría, ahí está la estafa maestra, nada más y nada menos, para decirte, y no se le cerró la puerta al dinero público. Bueno. Entonces, a ver, si vamos a jugar a la antidemagogia, no se puede decir estábamos bien. No, bien. Entonces yo te pregunto, ¿qué hacemos para mantener esas dos puertas cerradas y al mismo tiempo pues que no le cueste tanto al contribuyente eso? Bueno, digo, ya para ponerla... ¿Cómo cerrar las puertas? Con una fiscalía electoral que no sea el elefante blanco que hemos tenido. El problema central es que la Fiscalía Electoral es una tomadura de pelo, ha sido igual de demagógica que otras a lo largo de su historia la Fiscalía Electoral se ha dedicado a perseguir los pequeños delitos electorales, que se repartieron tortas, y no ha hecho nada por realmente Amigos de Fox, por ejemplo, sí fue una buena eso lo hizo el IFE, no lo hizo la Fiscalía Electoral, fue una investigación que hizo el IFE, la de Amigos de Fox, a través de su capacidad sancionadora. Estás hablando de que la FEPADE, desde la Fiscalía General, haga su trabajo. Así es. Pero el IFE es el INE de hoy es el primero que revisa las cuentas de los partidos. El INE revisa las cuentas de los partidos. Y ahí también hay elefantito blanco, ¿no? Pero el INE ha hecho un trabajo de análisis de las cuentas de los partidos extraordinario. Tenemos muchos ejemplos de eso. La pata flaca. ¿Ejemplos de que encontraron algo grave? De que han encontrado algo grave. Lo que pasa, yo no tengo un solo caso
grave pues ya que lo hay en dijiste contra tú, del INE. amigos de Fox, y los han sancionado. Estamos hablando del año 2000, porque estoy en el 19. Y yo te digo uno, el fideicomiso de Morena, que después el tribunal echó abajo. Dicen que porque estaba mal armado, los magistrados. Lo que sea. El hecho es que Dame el otro INE caso. Lo planteó. Bueno, eso es suficientemente grande. O sea, ni César Duarte, ni Javier Duarte, ninguno de los grandes casos de financiamiento a campañas. Porque todo eso no entra por las cuentas que analiza el INE. Ese es el dinero negro que debe perseguir la FEPADE. La FEPADE debe ser debe perseguir el delito electoral, lo que no entra por las cuentas del INE. Las facultades del INE son ver si se gastó correctamente el dinero que entró por la vía legal, que es el financiamiento público más el porcentaje de financiamiento privado que admite la ley. Y eso es lo que entra por las cuentas oficiales de los partidos. Lo otro, lo que es delictivo propiamente, eso lo tiene que perseguir la FEPADE. El INE no es fiscalía. El INE tiene la obligación de garantizar equidad en la contienda. Pues, y si hay dinero público metido ahí, tendría que hacer esa fiscalización también. Bueno, pero no es fiscalía. Tiene un mundo de recursos para hacer eso. Tiene una unidad de análisis de las cuentas de los partidos. Eso es lo que puede hacer el INE. Cargarle más cosas al INE es estar jugando en contra de la propia fortaleza del instituto. Esa tarea es de la fiscalía. Lo que no ha hecho su tarea en este país, en ningún ambiente, es la procuración de justicia. Antes de irnos en este bloque, déjame te añado una complicación a esta conversación. El dinero que reciben los partidos no solamente viene de la federación, también de los estados. Y ahí también hay dinero que, dependiendo de dónde sea el gobernador, llega a los partidos. Y a veces es mucho, si la tesorería es grande. Por ejemplo, los recursos invertidos en las elecciones del Estado de México siempre son abrumadoramente desproporcionados. ¿Cómo hacer para que también a nivel local esto se pudiera modificar? Bueno, pues esa es una de las cosas que deberíamos estar revisando. ¿Cuánto reciben los partidos por la vía local? ¿Cuánto reciben los partidos por la vía federal? Se puede revisar, se pueden poner nuevas reglas, se puede hacer todo eso. Pero simplemente decir, hay que sacar la guadaña y cortar a la mitad ahorita en las condiciones del sistema de partidos es tramposísimo. Es muy tramposo. Porque le estás pidiendo a los partidos de oposición que reaccionen en una circunstancia en la que no pueden. Así es. Les estás pidiendo que reaccionen cuando quedaron muy maltrechos de la elección pasada, pero además cuando perdieron recursos por la vía de una trampa, que es la trampa que hizo Morena para quedarse con más de la mitad de la Cámara de Diputados y casi la mitad del Senado. Tienes que aclarar esto. Las prerrogativas que reciben los partidos tienen dos fuentes. El porcentaje de votos y el número de legisladores. A ver, lo que llamas trampa es que una serie de legisladores pues se cambiaron de partido. No, que Morena registró como candidatos de otros partidos aliados suyos, candidatos que finalmente eran de Morena. Me suena esa trampa, se la ha visto a todos los partidos. Todos es decir, no hizo más que lo han hecho todos. No, todos. ¿No? Pero es un fraude a la ley porque la Constitución estipula claramente que la sobrerepresentación de un partido no puede ser más del 8%, y Morena tuvo 37% de los votos en la legislativa. Por lo tanto, tiene una sobrerepresentación inconstitucional a través de un fraude a la ley. ¿Sancionada por qué autoridad? No, pues sancionada por el propio Congreso. Bueno, nos vamos a corte y regresamos. Este tema arde. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos.
Ricardo Rafael. En Radio Centro 97.7. Regresamos. Bueno, estamos de vuelta, 97.7, Grupo Radio Centro, soy Ricardo Rafael, estoy en conversación como todas las semanas con Jorge Javier Romero. Y Jorge, a ver, perdón que me meta en estos terrenos pantanosos, pero no solo en México, en el mundo hay una sensación de que los partidos son una institución rebasada. Es decir, que en plena época de las redes sociales, donde yo puedo entrar directamente en contacto con mi representante, con el presidente que me contesta, que nos hablamos, ya no estamos mediación, y pues a veces dicen, pues ya los medios que se hagan a un lado, porque ya no son esta mediación, ¿no? Las organizaciones de la sociedad que se hagan a un lado, ya no son esta mediación, hay una comunicación directa entre el poderoso o el poder, el funcionario y el pueblo. Pues en la misma lógica, ¿para qué queremos partidos? No hay manera en democracia de vivir sin partidos. Incluso cuando se dice los candidatos independientes y va aquí y sale el Bronco como el gran candidato independiente, es lo que hay detrás de él es un partido del Bronco, porque necesitas organización, a pesar de las fantasías de que ya no se necesitan intermediaciones, incluso para manejar las redes sociales y hacer política con las redes sociales, solamente se hacen con fuertes organizaciones detrás. Tal vez el tipo de partidos que conocimos cambie, pero es mucho mejor tener claramente identificados que los que compiten en política no son individuos, sino grupos de interés, que simplemente apostar a los hombres providenciales. Te voy a narrar un país donde hay un partido nuevo, emergente, con una presencia y un implante cada vez mayor, y una serie de oposiciones en una crisis cuyo destino todavía no sabemos dónde va a terminar. Comienzo con el caso del PRI. El día de ayer, compatriota tuyo, ¿no? Paisano tuyo, campechano, Alejandro Moreno, alias Alejandro Alito Moreno, arrasó, y pues en una elección que te dice que el PRI es un niño que pasa mal sus exámenes, o que no estudia para sus exámenes, o que no piensa al día siguiente los exámenes, si diera la impresión de haber visto ahí una contienda de derrotados más que de individuos que quieren sobrevivir en la política. Sí, el PRI sin duda alguna está metido en una crisis histórica, en un parteaguas que muy probablemente acabe con su desaparición. No sabemos exactamente qué va a pasar con el PRI, precisamente por la naturaleza del PRI. El PRI no fue un partido que compitiera electoralmente durante la mayor parte de su vida con otros partidos en condiciones de igualdad. El PRI fue una organización creada desde el poder para mantener el poder, y lo hizo generalmente a partir del uso fraudulento y simulado del sistema electoral. Cuando empezó a competir el PRI, siguió demasiado atado sus formas tradicionales de organización, y eso le fue costando políticamente. Sin embargo, sobrevivió al 2000. A pesar de todo, sobrevivió al 2000, reinventó su liderazgo. Peña Nieto fue de reinversión. Tuvo una segunda oportunidad en 2012, y esa oportunidad de 2012 la desperdició, la tiró por la borda. Y eso puede haber sido la puntilla para la historia del PRI. Yo no veo cómo se va a reconvertir, a pesar de que tampoco hay que darlo por muerto de entrada. No hay que olvidar que el PRI tiene una organización nacional que nunca fue demasiado programática, siempre fue más bien pragmática, y ese pragmatismo puede hacer que los que forman parte de esa organización territorial del PRI fácilmente se acomoden en la nueva ola. A ver, te lo voy a preguntar. Traes un PRI por primera vez en su historia abajo de los 20 puntos en las preferencias. Y la verdad, con posibilidades de ir a 10 y a menos por ciento en la elección del 21. Alejandro Alito Moreno, ¿es inspirador para la base? ¿Es inspirador para la cúpula? ¿Es inspirador para el electorado que no es priista, pero que en algunas ocasiones ha votado por el PRI? Es decir, tú lo conoces, es un campechano y tú también. ¿Me puedes decir qué significa para el PRI haber elegido a este dirigente? A lo mejor eligió el PRI a su enterrador. Tal vez es el sepulturero del PRI.
Alejandro es un político pragmático con muy poco talento y por supuesto no tiene tampoco un gran carisma. Ha sido un gestor tradicional de la política, muy local, además muy local, además en un estado tan pequeño como Campeche. Y yo no le veo los tamaños para dirigir un PRI que se renueve, que renazca, que sea capaz de volver a ilusionar a cierto electorado. José Narro aquí nos explicaba hace justo una semana que este candidato, que es el candidato de los gobernadores, próximamente presidente del PRI, cuenta además con el respaldo de expresidentes de la República y el actual presidente. No hubo tiempo de desarrollar esta hipótesis. Yo te pregunto si hay algo que te permita corroborar que sea expresidente de la República. Supongo que se refería a Carlos Salinas de Gortari, que es lo que se ha rumorado. No creo que sea Zedillo, ¿no? Supongo que será él. No creo que sea Echeverría. ¿No? Y luego la segunda, si hay alguna evidencia de que hay ligas entre Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Alito Moreno. No, son puras conjeturas, ¿no? No tienes elementos yo que no te lleven tengo a elementos. La conjetura las conjeturas que podría yo hacer sería a partir de su comportamiento en Campeche en torno a la elección de 2018 y después de la elección y el breve periodo que fue presidente de la CONAGO, donde estuvo absolutamente dispuesto a ponerse a las órdenes del señor presidente en el más puro estilo pirista tradicional. Eso es lo malo, eso es lo que el gran problema que tiene el PRI es que fue un partido extremadamente presidencialista. No le importaba si el presidente era progresista o conservador, de izquierda o derecha, eso no le importaba quién era el presidente y la disciplina respecto al presidente guiaba las acciones del PRI. Hoy el presidente no es del PRI, pero no tienen ya a quién seguir. Y ese ha sido una de sus grandes debilidades, ¿no? Quedarse sin a quién seguir siempre les ha generado conflicto, ¿no? Y división. Ahora, vámonos en esa liga. Tú conoces bien la historia del PRI. En tus clases la abordas con frecuencia. Y la verdad el PRI surge de la defección de muchos políticos que habían en la revolución construido partidos distintos y finalmente defeccionaron para sumarse a esa masa tan importante que fue el PNR, el PMR y finalmente el PRI. Pero ahora, Jorge, yo veo a algunos priistas destacados con ánimo de moverse hacia otros partidos. Déjame remitirme a la entrevista del lunes pasado. José Narro aquí nos dijo que tiene ofertas de Movimiento Ciudadano y que le apetecen, no le parecen mal. Ivonne Ortega está a 2 minutos de saltar del PRI y esta contienda asimétrica para meterse también probablemente a Movimiento Ciudadano. Es decir, no sé qué va a pasar con Mario Fabio Beltrones, pero no lo veo quedándose. Sí. O a Osorio Chong, que era el enemigo primero de Alejandro Alito Moreno, hombre, que estuvieron a punto de agarrarse a golpes en alguna fiesta de priistas. Es decir, cabe que de pronto parte del PRI se recicle en Movimiento Ciudadano o en otros partidos, no sé, el PRD, ¿no? ¿Algún otro lado? Sí, así es muy probable que lo que veamos sea otra diáspora. Ha habido, desde 88 para acá, el PRI ha tenido diásporas cíclicas. La primera más importante fue la de 88. Lo que vimos en 88 fue una ruptura del PRI. No es que la oposición... Creo que me vaya para atrás. La de Almazán no la ves como una ruptura. No, bueno, es un momento muy todavía inicial y todavía está en formación el mecanismo que después se volvió virtuoso de la selección. O sea, la primera gran fractura es 88. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo. Fíjate, no había habido fractura de alguna del PRI desde 52. Enríquez, podemos decir que de alguna manera era fractura de la familia revolucionaria, pero desde 52 el PRI había logrado evitar completamente las fraturas. Y ahora, si no había lanchita donde saltar, pues no había fracturas. Cuando empezó a haber lanchita, entonces se volvió barco. Es un tema muy importante sobre el que deberíamos volver, que es el sistema de partidos mexicano, que ha sido un sistema proteccionista con barreras de entrada muy altas y por lo tanto esto evitaba que hubiera opciones de salida. La opción de salida se empieza a consolidar con la reforma de 77. Y una cosa que fue importantísima en 88, la crisis económica hizo que hubiera mucho desempleado en el PRI. El cemento que hacía que el PRI se mantuviera unido es que siempre había empleo público para repartir. Cuando eso se acaba, en 88, ahí viene la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo y tienen el voto de muchos que habían sido recortados
por Salinas Recortari, como se le dijo en aquel tiempo de la administración pública. Ahora estás viendo lo mismo, hombre, se achica los recursos, las prerrogativas del PRI, se achican los cargos y hay posibilidades de que se vayan a MC. Pero también están los primor, ¿no? Es decir, una migración hacia Morena que acabe también, pues, desfondando al PRI, si traes 2 fugas de ese tamaño. Sí, porque el PRI siempre ha sido un partido de poder. Entonces los priistas se ponen muy nerviosos fuera del poder. Y no saben cómo actuar desde la oposición, no disfrutan el papel del opositor. Se sienten terriblemente incómodos y lo estamos viendo ahora, cómo han sido incapaces de renacer a partir de ejercer oposición ahí donde la podían ejercer, que era en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se han allanado a las iniciativas Recuerdo mucho presidenciales. un buen amigo de la oposición que en alguna ocasión se encontró con Emilio Chauffet cuando no tenía ningún empleo en París y contaba este amigo que Chauffet lloraba, seguramente con alcoholes encima, eso no me lo contó, y decía, es que no, sin cargo no soy nada. Así es. Y me pareció tan prístino, digamos, del priismo. Así es, los priistas sin empleo se ponen muy nerviosos y no saben cómo actuar. Y yo lo que creo es que vamos a ver cada vez más procesos en los que los priistas locales se acomodan con el poder local, sea cual sea, y si es el de Morena se van a acomodar ahí. Y yo creo que la estrategia, también es mi conjetura, que han seguido los gobernadores que apoyan a Alejandro en este proceso, es el de buscar acomodarse con el presidente de la República de tal manera que no se queden fuera del presupuesto. Porque aquella frase del tlacuache Garizurieta de los años 50, el priista aquel que dijo que vivir fuera del presupuesto era vivir en el error, sigue siendo vigente para los priistas. Bueno, me falta pasar a revista el PAN, lo que pasa es que su cambio de dirigencia es hasta octubre, pero sí te ruego que nos ayudes el próximo lunes para revisar a esa otra institución del sistema de partidos que ha sido clave. Voy a corte y regresando tengo pues una reflexión sobre el triunfo que tuvimos en los Panamericanos, que no solamente se remite al deporte, sino al estado de ánimo que trae nuestro país. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. En Radio Centro 97.7. Regresamos. Felicitar a los deportistas, a los entrenadores, a sus familiares por todo el esfuerzo que hacen para obtener estos buenos resultados que ponen muy en alto el nombre de nuestro país. Es un ánimo distinto, es un ambiente nuevo, aunque digan lo contrario nuestros adversarios. En México hay alegría, hay... Pues claramente
el presidente tiene la capacidad de hilar argumentos distintos de la narrativa pública en un fino tejido de su discurso. Hoy que escuchaba al presidente en la mañana justamente ligar este triunfo en los Panamericanos, que es histórico, ¿no? Hay que decirlo, 64 años de no haber visto estos resultados, con el estado de ánimo que trae el país, no pude evitar esta anécdota a propósito de Nelson Mandela, cuando quiere mandar una señal pues que se entienda bien en un país muy polarizado y muy fragmentado por la discriminación, por la reciente salida del apartheid, y se aproxima a François Pienaar, que era un blanco jugador de rugby, y le pide que encabece y organice el equipo de rugby para mostrarle a la población sudafricana que es posible que blancos y negros vayan de la mano en un mismo esfuerzo. Y en ese sentido, el éxito de Pienaar, que logra ganar la Copa Mundial, pues sí refleja políticamente lo que Mandela quería señalar. Me parece que el presidente López Obrador está haciendo algo muy similar, abrevando de estas experiencias. Es decir, el deporte es algo que reúne a las mexicanas y los mexicanos. Y desde luego que nos reúnen los Juegos Panamericanos y los Olímpicos. Pero les advierto una cosa, si el presidente se invierte en la política deportiva al punto donde en temas de fútbol soccer, tengamos resultados pronto, sobre todo en las copas, le puedo asegurar que la fama de este presidente va a alcanzar proporciones hoy inimaginables. Porque en efecto, el resorte de la política aquí y en todo el mundo es armónico con el resorte del deporte. Voy a otros temas. Tengo conmigo a don Guillermo Santiago. Tengo que decir que hoy en la mañana estaba yo haciendo quién sabe qué cosa, supongo que desayunando, despidiendo niños para la escuela. Empecé a oír su discurso y me pasó lo que hace mucho no me pasaba con un discurso. Entonces, que tener todo lo que estaba haciendo, dije, ¿a quién estoy oyendo? Y sí tengo que decir que escuché una pieza oratoria de nuevo cuño, fresca, bien argumentada, conmovedora. Solo una cosa a la mente de ese discurso, que de ahí se pasara a dar los precios de la gasolina y hablar a la Profeco, es decir, que se hubiera acabado. Don Guillermo, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal, estimado Ricardo? A la orden. Un saludo a toda la auditoría. Bueno, pues este halago bien merecido tengo que dárselo, porque en efecto creo que hoy puso varios de los argumentos principales sobre la exclusión que en México han enfrentado a los jóvenes. No es que sea Día de la Juventud y tengamos que hablar de los jóvenes como la semana pasada de los indígenas. Sí estamos hablando de uno de los grandes cierres sociales que hay en nuestro país. Es etario. No es lo mismo ser joven y querer tener un empleo. No es lo mismo ser joven y querer tener educación o ascender en el ascensor social, porque en efecto la edad está pesando desde hace tiempo en nuestro país. Yo le rogaría que me ayudara a describir cuáles son esos cierres, esas barreras sociales que están dejando a la población más joven fuera de los privilegios de la economía, de la ciudadanía, de la cultura. Claro, con todo gusto. Compartirte que justamente hoy por la mañana compartíamos este diagnóstico de las juventudes de México. Hoy somos 37.5 millones de jóvenes y lo más lamentable que es de estos, el 44%, es decir, 16 millones de personas jóvenes viven en la pobreza. Estos hechos de desigualdad tan grandes, tan profundas, tan crueles, son producto de años de abandono, de exclusión y de marginación, principalmente a las juventudes más pobres, más abandonadas y a las que siempre han sido criminalizadas. Entonces, justo, ¿qué ha faltado? Bueno, ha faltado generar un estado de bienestar que permita el ejercicio pleno de los derechos. Y justamente ahora lo que estamos haciendo desde el gobierno de México es incluir a todos, incluir a todas. Si no hay inclusión, no habrá pacificación y no habrá una regeneración del tejido social, que es lo que tanto se ha buscado en México por años. Déjame tomar partes del discurso que daba hoy en la mañana, Guillermo. Empiezo con este reconocimiento que hizo a los movimientos sociales. La verdad es que los gobiernos
mexicanos se pueden definir en función de su óptica, de su mirada a los movimientos sociales, cómo miran el 68, ¿no? Cómo miran los movimientos por la democracia, cómo miran los movimientos, citaba hoy usted al 132, cómo miraron toda la batalla que se dio alrededor de las víctimas, ¿no? Y el tema de Ayotzinapa, y habría que sumar a Tlatlaya, incluso el tema de la corrupción, y de pronto hoy tenemos un gobierno que está diciendo, jóvenes, aprópiense de las calles, porque de eso va a construir política y construir país. Un gobierno que alenta eso puede muy pronto verse rebasado. Le ruego que me ayude a compartir con el auditorio sus reflexiones sobre la movilización de los jóvenes. Yo creo que una pieza fundamental y clave en los procesos de transformación de México ha sido que las y los jóvenes hemos salido a las calles a exigir mejores condiciones de vida. Y justamente la invitación a que sigamos eso es porque los movimientos son el faro del gobierno. Es decir, las causas de la gente deben y serán las causas del gobierno. Cuando esta relación se pierde y se fractura, pues pasa lo que ya hemos visto. Justamente la represión, la comisión que gobiernos hicieron con el tema de Ayotzinapa, por ejemplo, que en lugar de atender el problema, en lugar de brindar un poco de esperanza por lo menos, lo que se hizo fue inmediatamente cerrar todos los canales de comunicación y empujar a todas las líneas discursivas a echarle la culpa a los jóvenes, cuando no. Las juventudes somos víctimas de las malas decisiones que se han tomado en este país. No somos los responsables ni los victimarios. Ahora, justamente creo que la única manera en que podamos ir reconstruyendo entre todos el país es con una participación activa, que reconociendo a las juventudes como sujetos de derecho y como agentes de cambio. Es decir, cambiar esta visión tutelar en el que se da al joven como, bueno, pues en tanto llega a ser adulto, pues que se entretenga un rato. No, sino reconociéndole con la capacidad plena que tenemos, que tienen las juventudes, para realmente aportar al cambio del país. Voy con otro elemento del discurso que no le niego me llamó la atención. El presidente ha sido muy cuidadoso, el presidente López Obrador, de no polarizar con algunos temas, ¿no? Recuerdo cuando se abrió la posibilidad para que las niñas y los niños vayan vestidos como les dé la gana a las escuelas, por parte de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. El presidente fue muy cauteloso, le dijo que no le gustaban los temas polarizantes. Algo similar ha ocurrido con la decisión de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, lo cual lleva a que Morena tenga entre sus representantes pues personas que están en contra de este derecho. Y hoy usted directamente dijo, tema 1, la diversidad sexual, tema 2, los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y las mujeres feministas. A ver, le pregunto si usted le habla a los más jóvenes y el presidente a los de su edad, o hay un acuerdo sobre qué le toca a cada quien abordar. Pues no, más que eso, yo creo que hay que tener claridad de las convicciones y principios. Y creo que yo soy un ferviente creyente y defensor de que debemos respetar los derechos de todas las personas. Y justo el derecho de la causa feminista y la exigencia por decidir sobre sus cuerpos, creo que es momento ya de dejar los tabúes, los mitos y esta falsa moral que lo único que hacen es excluir y es marginar a las mujeres más pobres, porque es una realidad que no podemos negar. Entonces yo más bien creo que es importante empezar a avanzar. Sé que es un poco, como todo el mundo me dijo, bueno, pero creo que es necesario. Creo que hay que dar esos pasos ya. Creo que estamos en el momento adecuado, porque aparte hay un inmenso sector de la sociedad, de mujeres activistas, de mujeres trabajadoras, de luchadoras sociales que lo están pidiendo, que lo están exigiendo. Y los derechos no se pueden regatear, no se pueden picatear, dirían en mi tierra. Los derechos se dan y punto. Voy con el tercer tema que me dejó también muy interesado, y es el conjunto de exclusiones, decía usted, trabajo, desde luego, en fin, acceso a los derechos, a la cultura, pero me faltó un tema, y es la política criminal. Usted mencionó que se criminaliza a los jóvenes, pero conoce muy bien los datos. Los penales del Fuero Común y también los del Fuero Federal están poblados por jóvenes, no porque los jóvenes sean más criminales que los adultos, sino porque son los más fáciles de encerrar, son los indefensos, son los que no tienen recursos para pagarse abogados. ¿Hay algo que el INJUVE podría hacer para ir por ese extremo de la población marginal, que son jóvenes en prisión y luego jóvenes que salen de prisión y que no tienen oportunidades para reinsertarse? Creo que es un tema muy, muy importante. Número 1, ahorita estamos trabajando y generando todo un manual para que tengan perspectiva de juventudes, tanto la Guardia Nacional como los cuerpos de seguridad,
para que puedan comprender y no, porque hay muchos chavos en la cárcel o muchas chavas porque inmediatamente cuando sucede algo ven a un chavito y por su forma de vestir van y lo agarran y lo meten en la cárcel. Y como es indefenso, pues se aprovechan de eso. Entonces hay que ponerle un alto a eso. Segundo, a las y los jóvenes que ya están en los penales, pues se les tiene que empezar a generar y a brindar una oportunidad para no reinsertarse, sino más bien para poder contribuir a la sociedad. Porque luego sucede algo, el estigma de la sociedad de alguien que ingresó a un centro penitenciario, pues de delincuente no lo bajan y va a ser toda su vida delincuente. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Se está trabajando y se está preparando un proyecto para que el Instituto Nacional de Economía Social pueda trabajar con estos jóvenes antes de que salgan de los centros penitenciarios, para que una vez saliendo puedan empezar a formar cooperativas sociales que por un lado les permitan tener un ingreso económico y así vivir y mantener a sus familias, pero por otro lado también desarrollar actividades con la comunidad, con la sociedad, y de esta manera ir quitando el estigma. Algo que tenemos muy claro es que si no hay transformación económica, no hay transformación social. Eso es algo que está siempre sobre la mesa. Entonces necesitamos generar las oportunidades para que ellos puedan tener ingresos y puedan decidir otro proyecto de vida. Guillermo, voy a la última pregunta, la anuncié esta mañana justamente en la introducción. El verbo juvenear, me hago un poco bolas. Mi padre tiene 80 y pocos años y ve a un hombre de 70 y lo juvenea, ¿no? Es decir, pues, si es menor que él, lo trata como si fuera menor que él. ¿En qué momento uno juvenea y cuándo no juvenea? A ver, ¿qué es ese verbo que hoy la reportera que le quiso preguntar por su currículo usted aprovechó y muy bien aprovechado para poner ese tema? Pero sí le pido que me diga qué es ese verbo porque lo busqué en la Academia de la Lengua y no lo encontré, aunque intuyo qué quiso decir. Claro, bueno, que recordemos que el lenguaje se va construyendo, pero desde luego, decimos juvenear cuando alguien juzga a otra persona solamente por su edad. O sea, mi padre cuando juvenea a alguien de 70 lo está juveneando, pues. Claro, bueno, pero principalmente más que en esos términos que desde luego se da, es especialmente con el rango de juventud, que es de 12 a 29 años. Okay. Porque justo en este rango hay siempre un estigma muy, muy grande y una desconfianza absoluta respecto a la toma de decisiones. Desde luego que se cometen errores, por supuesto que sí, ¿quién no comete errores? Pero esto también tenemos que ir quitando este estigma de que el ser joven en automático, todo lo que hagas estará mal y necesitas llegar a ciertos años para poder hacer las cosas bien. Algo yo tengo claro, la juventud ni es virtud, pero tampoco es defecto. Es solo una condición etaria y se acabó. Entonces, justamente creo que de juvenil alguien cuando, porque es menor de 30 años, pues todo lo que diga, todo lo que haga no importará, porque como es joven no tiene valor lo que haga. A ver, una pregunta ya que nos metimos en estas honduras. ¿Cuál es el verbo que sirve para nombrar cuando un joven te descalifica porque ya tienes más años? ¿Viejear? ¿Adultear? Porque también veo eso, como, oigan, ya muévanse, ya llevan mucho tiempo haciendo periodismo. Por ejemplo, es algo que Hernán Gómez ha reclamado una y otra vez a sus mayores. ¿Cómo llamo a eso? Porque, a ver, entiendo muy bien, mucho cuidado en utilizar estigmas, que además estigma es eso, ¿no? Son prejuicios que se utilizan normalmente de manera simétrica para ejercer poder sobre otra persona, y juvenil es una manera, pero tengo la impresión de que así como no queremos que la edad juegue de un lado, no debería jugar del otro. No, por supuesto, solo que entender que hay un tema estructural. O sea, cuando yo entro en juvenil sí tiene implicaciones laborales, tiene implicaciones de todos tipos, salariales incluso. Y hacia arriba es un poco más complicado, que no digo que no hayan personas que lo hagan, y desde luego yo lo que digo siempre es que tanto las personas adultas mayores, jóvenes, pues reconocer que tenemos toda la capacidad de decidir, que tenemos la capacidad de ejercer nuestros derechos, y algo muy importante, la capacidad de decidir qué proyecto de vida queremos. Última pregunta, Guillermo. Súper importante. Última pregunta, ¿se anima a venir a cabina un día de estos? Me encantaría. Con todo gusto, claro que sí. Muy feliz conversación y de nuevo felicidades por ese discurso. Fue realmente estimulante, desde la inteligencia pero también desde el corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vamos a corte en un momento. Regresamos casi para despedirnos.
estamos de vuelta. Para despedirnos, quiero agradecerle mucho a Consuelo Hernández de Cuautitlán Izcalli. Nos escribe, nos dice: tu invitado, supongo que se refiere a Jorge Javier Romero, defiende a los partidos políticos, dice que se van a quedar sin presupuesto, pero Morena no tenía nada y sin embargo ganó. Yolanda Manner desde Viena dice: Ricardo Rafael, en cuanto a lo que dicen que los países más avanzados, que los empresarios financian campañas electorales, no es verdad. Más bien los partidos se sirven de los empresarios para lograr sus metas. Se hablaba de Estados Unidos, quizás es distinto a Austria, pero esta discusión habría que tenerla más a fondo. Yolanda, muchas gracias por llamarnos desde Viena. Susana Engel de Sinaloa, ¿no? Jorge Javier Romero, no sea tan demagogo, no ponga tanta palabra de más a tanto al impuesto que en el presupuesto de cada partido político. No le entiendo bien. Morena es un partido que entregará el 75%, deje de lado su sentimiento personal. Luego tenemos también a Arturo Carmona de Coyoacán. Escucho a diario la programación de 97.7. Me agradan las entrevistas que haces. Le enriquece mucho. Muchas gracias, Arturo Carmona. Arturo Valdés de Gustavo Madero. Ricardo Rafael, respecto a los deportes, ¿se le va a achacar a AMLO que el deporte está cambiando? El gobierno no tiene nada que ver. Al gobierno solo le compete apoyar a todos los deportes y no solo al béisbol. Bueno, pues estas son las reacciones. Tenemos muchas más en las redes sociales, en YouTube. No me da tiempo ahora de comentarles. Les agradezco muchísimo. Este programa se hace a partir de sus intereses, a partir de los elementos que le dan relevancia a su interés y a partir de sus voces. De hecho, tengo la idea de que muy pronto algunos de estos comentarios puedan pasar en vivo y al aire. Estamos justamente a punto de abrir esa ventana. Le suplico que esté pendiente. Esta audiencia nuestra se apropia de estos micrófonos y entonces hacemos mejor nuestro trabajo como periodistas. Estemos o no de acuerdo en los puntos de vista, lo fundamental sigue siendo el diálogo. Bueno, tendencias, hombre, no es de sorprenderse. La compra de Carlos Vermeer de la casa de Shenli Yegón. La mansión fue subastada este domingo por un monto de 102 millones de pesos. Al presidente le falló por 2 millones, dijo la semana pasada que iban a ser 100 millones. Barack Obama, en exclusiva, la separación de Barack Obama y Michelle Obama, de no creerse. Se rompe el corazón. Si esa pareja no duró junta, ¿cuál va a durar junta? El medio de comunicación alega que entre ambos existía un desacuerdo sobre cómo criar a sus hijas, Malia, de 21 años, y Sasha, de 18. Miren, los hijos separan a los padres. Qué desagradable cargarle a los hijos la responsabilidad de un divorcio. No siempre es así, pero qué fácil es colocarlo. Tercer tendencia, Ana Gabriela Guevara, la titulular de CONADE, Ana Gabriela Guevara, y Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, hablaron este lunes sobre los resultados de la delegación en Lima. Le adelanto, Carlos Padilla está previsto para participar justamente el día de mañana con nosotros. #hashtag Mario Moreno. Un día como hoy, en 1911, nació el comediante, actor y productor Mario Fortino Alonso Moreno Reyes, Cantinflas. ¿Película favorita? A ver, ¿tiene usted ahí red social? ¿Cuál? En mi caso se la guardo. No, El Patrullero 77. Hay que decir que era de niño, me marcó. No me pregunte por qué. Será que sigo esperando tener policías de ese tipo, así próximos, cercanos a la gente. Finalmente, hashtag dólar. El dólar en Banco Nacional Argentino se cotiza en 61 pesos tras las elecciones primarias. Una elección que golpeó durísimo a los mercados. Nos despedimos, nos vamos. Le mando un saludo afectuoso. Apenas arranca la semana, que empiece con toda la energía y toda la buena vibra posible. En efecto, aunque sea de mal gusto para algunos, el optimismo nos alimenta. Nos vamos. Mañana, 3 de la tarde. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Periodismo a ras de suelo.